Es marzo de 1968 y de repente el aire se llena de ruido. El caos de las comunicaciones soviéticas retumba en las estaciones de escucha de Estados Unidos. La radio está saturada de voces apresuradas, órdenes entrecortadas y mensajes que no dejan dudas. En algún lugar del vasto Pacífico, la Unión Soviética ha perdido algo. No es cualquier cosa, es algo tan valioso que el Kremlin no puede permitirse dejarlo hundido en el fondo del mar. Mientras tanto, en salas secretas, analistas de sonido norteamericanos se inclinan sobre sus equipos, revisando horas interminables de grabaciones submarinas. Y entonces, en una cinta del 11 de marzo, aparece la señal. Un quejido profundo atraviesa el murmullo del mar, seguido por el estremecedor crujido del metal aplastado bajo una presión gigantesca. Segundos después, en la pantalla se iluminan coordenadas exactas. Aquello que los soviéticos desesperadamente buscan, los americanos lo acaban de localizar. En cuestión de minutos, toda la inteligencia recopilada apunta a una sola conclusión. Estados Unidos tiene que arriesgarlo todo. No hay margen para dudar. Monstruos armados. En 1968, la Guerra Fría bajo las olas se había convertido en una competencia mortal. Ya no era cuestión de tanques ni aviones, sino de decibelios, profundidad y alcance. Dos superpotencias jugaban al escondite en el fondo del océano, cada una con armas que podían destruir el mundo entero. Por un lado, la Marina de Estados Unidos. Alrededor de 40 submarinos de misiles balísticos nucleares, respaldados por otros 60 submarinos de ataque ultrarrápido. Entre ellos, los flamantes Lafayette y Sturgeon. Sus diseños eran lo último en tecnología: cascos recubiertos de goma, motores casi imposibles de detectar y sistemas de aislamiento sonoro que los convertían en auténticos fantasmas en las profundidades. Estos gigantes podían desaparecer bajo el mar durante meses gracias a sus reactores nucleares, y sus equipos de sonar eran tan precisos que podían escuchar un simple alfiler cayendo en el otro extremo de una cuenca oceánica. ¿Y qué tenían los soviéticos? Un número abrumador, más de 300 submarinos sobre el papel, pero la mayoría eran viejas máquinas diésel eléctricas, reliquias ruidosas que parecían dinosaurios de otra era. Solo unos pocos tenían propulsión nuclear, y menos aún llevaban misiles balísticos. Los viejos modelos de las clases Hotel y Golf, fabricados antes de 1967, eran un escándalo de ruido bajo el agua. Su tecnología se inspiraba en submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y tenían que salir a la superficie para lanzar sus armas. Eso significaba acercarse peligrosamente a las costas de Estados Unidos con misiles de corto alcance. Su sonar era primitivo, y las fallas técnicas podían ocurrir en el peor momento posible. Ante tantas carencias, la estrategia soviética era simple: saturar los mares con patrullas. Más barcos, más presencia, más cobertura. Pero esa apuesta por la cantidad no era suficiente. Eran tan fáciles de rastrear como un barco en la niebla. Estados Unidos, en cambio, tenía su as bajo la manga: SOSUS, una red de micrófonos submarinos capaz de detectar cualquier movimiento soviético al pasar por los puntos clave. Los submarinos de ataque norteamericanos podían seguir a sus rivales durante días sin que estos sospecharan nada. El equilibrio de fuerzas era tenso, sí, pero desigual. Un bando cazaba en el silencio absoluto, y el otro solo rezaba para no ser encontrado. Casco número 722. El 24 de febrero de 1968, el submarino soviético K-129 abandonó la base naval de Ribachi. Sus motores diésel retumbaban en el aire helado de Kamchatka. Esa base, escondida tras un terreno abrupto y con férrea seguridad, era el corazón de la flota del Pacífico soviética. El K-129 no era un novato. Había sido construido en 1958 en los lejanos astilleros de Komsomolsk o Namur, parte del plan de Moscú para extender su poder nuclear hasta lo más profundo del Pacífico. Aunque era un modelo diésel eléctrico, ya superado frente a los modernos submarinos nucleares, no estaba obsoleto. En 1967 había recibido una modernización completa bajo el proyecto 629A, volviendo al mar convertido en un renovado Golf II. El cambio fue radical. Sistemas nuevos, compartimento de misiles rediseñado y, lo más importante, equipado con el R-21, el primer misil balístico soviético que podía ser lanzado desde debajo del agua gracias a gas comprimido. Tenía un alcance de 1.300 kilómetros y cargaba una ojiva nuclear, lo que aumentaba la seguridad y reducía la exposición al ataque. Además, su vela albergaba tubos capaces de lanzar desde 40 metros de profundidad. Con esa capacidad podía golpear la costa oeste de Estados Unidos desde zonas de patrulla en el Pacífico abierto. Sin embargo, aún estaba por detrás del Polaris estadounidense, que era de combustible sólido, más potente y se desplegaba desde submarinos nucleares. Pero una cosa era clara: el K-129 ya no era un fósil.
era una amenaza real, silenciosa y letal bajo el agua. Fue asignado al 15º Escuadrón de Submarinos, la élite de la Flota del Pacífico. Su papel era fundamental dentro de la doctrina soviética de segundo ataque. Incluso si la URSS sufría un golpe nuclear sorpresa, aún tendría la capacidad de contraatacar con una devastación asegurada. Después de 2 patrullas exitosas en 1967, el K-129 zarpó de Ribachi antes del amanecer, luciendo su número de casco 722. Esta sería su tercera misión con misiles balísticos, con la orden de regresar antes del 5 de mayo. Todo parecía normal. Realizó pruebas en aguas profundas. Envió un reporte por radio confirmando que todo funcionaba bien. Y después, el silencio absoluto. La siguiente transmisión obligatoria debía llegar al cruzar el meridiano 180. La frecuencia sonó, pero no se escuchó nada. Los operadores soviéticos revisaron sus equipos, esperaron, insistieron. Silencio total. Días más tarde, otra señal era esperada cuando el submarino se acercaba a su zona de patrulla. De nuevo, nada. Ni código, ni ruido, ni interferencia. Para mediados de marzo, la inquietud se convirtió en alarma. Se enviaron órdenes urgentes a toda la flota en el Pacífico para romper el silencio radial. Ninguna respuesta. Y en la tercera semana llegó la confirmación oficial. El K-129 había desaparecido. La Unión Soviética desplegó entonces la mayor operación de búsqueda naval desde la Segunda Guerra Mundial, barriendo las aguas del Pacífico Norte en un intento desesperado por encontrarlo. Los estadounidenses vigilaban. En cuestión de días, los analistas de inteligencia de Estados Unidos llegaron a una conclusión inquietante. Aquel repentino movimiento frenético de la flota soviética solo podía significar una cosa: un submarino se había perdido. El 8 de marzo de 1968, las estaciones del sistema SOSUS en el Pacífico Norte recibieron una orden clara: revisar cada grabación, cada segundo de sonido submarino, en busca de cualquier rastro de un desastre oculto bajo las olas. ¿Y qué era exactamente SOSUS? Era el arma secreta estadounidense de la Guerra Fría, un sistema de escucha submarina que los soviéticos simplemente no podían igualar. Imagina kilómetros de micrófonos repartidos en puntos clave del fondo oceánico, capaces de captar ruidos lejanísimos, hélices girando, motores rugiendo o incluso la firma acústica única de cada modelo de submarino. Las ondas de sonido viajaban a través del canal SOFAR, una especie de autopista submarina natural que llevaba los ruidos a enormes distancias. Gracias a eso, Estados Unidos podía espiar prácticamente cuencas oceánicas enteras. Los operadores, frente a sus consolas, transformaban esos sonidos en datos, trayectorias y huellas acústicas que permitían identificar barcos concretos. Y los soviéticos estaban en desventaja. Dependían del sonar activo, que revelaba fácilmente su posición. Sus sensores pasivos eran mucho menos precisos, y nunca invirtieron en la gigantesca infraestructura que Estados Unidos había desplegado durante una década. De pronto, en los registros de SOSUS apareció un sonido extraño, un gemido grave, seguido del inconfundible estallido del metal aplastado bajo una presión colosal. Era el 11 de marzo. Segundos antes de la medianoche. No era un temblor submarino ni una prueba de armas. Era el colapso brutal de un casco bajo 3 millas de agua en el Pacífico. Un analista de la Oficina de Inteligencia Naval confirmó lo imposible. PAC-SOSUS había registrado el evento y la triangulación con la ayuda del nodo en Adak, Alaska. Situaba el punto exacto a solo 5 millas náuticas de precisión. Profundidad, más de 16.000 pies. Casi 3 veces el Gran Cañón. Los soviéticos, sin un sistema de escucha similar, jamás encontraron el lugar. Tras semanas de búsqueda desesperada, abandonaron la misión. El K-129 fue declarado perdido junto con sus 98 tripulantes. Pero los estadounidenses, ellos sabían exactamente dónde estaba. Misterios en el abismo. La desaparición del K-129 abrió la puerta a toda clase de hipótesis. La versión oficial soviética culpaba a un error rutinario en una maniobra de snorkel, un fallo de control de profundidad, tal vez sumado a una avería mecánica y a la falta de experiencia de gran parte de la tripulación. De hecho, 40 de los 98 hombres eran nuevos a bordo, y el submarino había sido enviado al mar sin completar sus mantenimientos. Una receta para el desastre. Otra teoría apuntaba a las baterías. Mientras se cargaban, podían liberar hidrógeno y si no era ventilado, provocar una explosión. No sería la primera vez. En 1949, el USS Cochino se hundió por algo parecido. Sin embargo, los analistas de la Marina de Estados Unidos dudaban de esta versión, pues muchas veces las explosiones de batería ocurren después de que el submarino ya ha colapsado, no antes. Una tercera explicación hablaba de un choque con otro submarino. El sospechoso, el USS Swordfish,
que casualmente entró en puerto días después con su periscopio doblado. La Marina de E.U. juró que ninguno de sus submarinos estaba a menos de 300 millas en aquel momento, pero los oficiales soviéticos nunca quedaron convencidos. ¿Y si fue un misil? Similar al accidente del K-219 en 1986, una fuga pudo provocar un incendio de combustible líquido y detonar dentro de la vela, justo donde estaban los tubos. Cuando años más tarde los estadounidenses fotografiaron el naufragio, 2 lanzadores aparecían destrozados, apoyando esta teoría. Incluso se detectaron altos niveles de radiación, como si un detonador nuclear se hubiera activado antes del colapso total. Pero lo más desconcertante era la ubicación. En vez de estar cerca de las Aleutianas, como debía, el K-129 fue hallado mucho más al sur, cerca de la línea internacional de cambio de fecha. ¿Qué hacía allí? ¿Acaso operaba fuera de órdenes? ¿Una misión encubierta no autorizada? Y para añadir más misterio, justo en ese periodo apareció una mancha radiactiva frente a Hawái, con niveles altísimos de contaminación. Otra prueba de que bajo esas aguas había ocurrido algo nuclear y catastrófico. De Sand Dollar a Azorian. Ese mismo verano, Estados Unidos lanzó su siguiente jugada. El submarino diésel eléctrico US Halibut zarpó de Pearl Harbor en una misión ultrasecreta, Operación Sand Dollar. Oficialmente era solo un ejercicio. En realidad llevaba cámaras especiales para el fondo marino, luces potentes y equipos de sonar improvisados para trabajar a profundidades nunca intentadas. Durante semanas, el Halibut se arrastró lentamente por encima de las coordenadas que la inteligencia estadounidense había marcado, como una araña revisando su red, buscando cualquier rastro del submarino perdido. Tras 3 semanas de búsqueda minuciosa, apareció la silueta, la proa aplastada, escotillas de misiles destrozadas, acero doblado, pero aún reconocible como un submarino soviético. Más de 20.000 fotos fueron tomadas, cada una revelando detalles de la construcción soviética. En Washington, los técnicos revisaron cada imagen con lupa, contaban remaches, analizaban fracturas, estudiaban cada rincón. Y lo más sorprendente, uno de los tubos de misiles parecía estar intacto. El presidente Lyndon Johnson premió en secreto al Halibut por este logro, aunque la URSS nunca supo nada. Pero las fotos no bastaban. La Junta de Inteligencia de Estados Unidos quería más. Equipos de cifrado, giroscopios de guiado, sistemas de sonar y, con suerte, un misil nuclear completo con su ojiva. El secretario de Defensa Melvin Laird y el asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger dieron luz verde a una misión de recuperación. El presidente Richard Nixon aprobó la operación y la CIA tomó el mando bajo un nuevo nombre, Proyecto Azorian. Primero había que comprobar si el lecho marino soportaría semejante hazaña. El buque de perforación Glomar II viajó al área entre septiembre de 1970 y enero de 1971 fingiendo ser un barco científico. Tomó muestras, midió corrientes y pasó desapercibido. Meses más tarde, el barco de prospección Seascope hizo lo mismo, barriendo la zona con sonar. Ambos informes fueron claros. Sí, se podía recuperar el submarino, siempre y cuando se hiciera en completo secreto. La misión necesitaba una nave única, diseñada desde cero. La empresa Global Marine Development fue seleccionada para el reto. Tenían que construir un barco civil capaz de levantar desde 3 millas de profundidad el cadáver de acero de un submarino soviético, y todo esto sin que Moscú lo supiera. El resultado fue el Hughes Glomar Explorer, oficialmente un proyecto privado del excéntrico millonario Howard Hughes, que decía querer extraer nódulos de manganeso del océano profundo. En realidad era una fachada perfecta creada por la CIA, con Hughes prestando su nombre y credibilidad. El 1 de noviembre de 1972 se colocó la quilla en Sun Shipbuilding, cerca de Filadelfia. El astillero, con 70 años de experiencia, nunca había visto nada igual. Un monstruo de 63.000 toneladas, más largo que 2 campos de fútbol. En su interior, los ingenieros instalaron una inmensa moon pool, un eje abierto al mar desde el corazón del barco, por donde se podrían bajar o subir equipos gigantescos sin comprometer la estabilidad. Para mantener la nave perfectamente en posición, se instalaron propulsores dinámicos controlados por computadora, y en un dique seco secreto, el HMB-1, nació la pieza más importante, el gigantesco brazo mecánico llamado Clementine, el vehículo de captura capaz de sujetar un submarino entero en el fondo del mar. Los ingenieros de Lockheed no escatimaron en creatividad. Equiparon el colosal dispositivo con brazos de acero hidráulicos, capaces de moverse como pinzas gigantes, y lo montaron sobre una cuna de aleación reforzada diseñada para repartir el peso sin que nada se rompiera. El objetivo, que esa estructura pudiera levantar cientos de toneladas desde una profundidad imposible.
más de 16.000 pies bajo el océano. El sistema incluía todo: amortiguadores para absorber impactos, cabrestantes que trabajaban sincronizados como si fueran un reloj, y mecanismos de precisión para sujetar cualquier cosa en condiciones extremas de mar. Nada se dejó al azar, porque un solo fallo significaba perderlo todo. En la primavera de 1974 comenzó el verdadero juego. Bajo un manto de secreto absoluto, el HMB-1 se hundió frente a la isla Catalina para encontrarse, en un operativo clandestino, con el Hughes Glomar Explorer. Era un baile que debía salir perfecto. En aguas llenas de tráfico, un retraso o un error podría delatar la operación entera. El techo del HMB-1, una gigantesca cubierta en forma de concha, se abrió lentamente como si fuera el obturador de una cámara. Al mismo tiempo, la moon pool del Explorer se abrió hacia el mar. Gracias a sus propulsores de posicionamiento dinámico, un buque de 63.000 toneladas se mantenía completamente inmóvil, ajustado al pie. Con precisión quirúrgica, las dos estructuras quedaron alineadas. Poco a poco, el gigantesco capturador de acero emergió del HMB-1. Se elevó con plataformas hidráulicas y fue introducido en la moon pool del Explorer. Allí, bajo presión y con cero margen de error, se realizaron todas las conexiones eléctricas e hidráulicas. La transferencia fue un éxito. El HMB-1 se cerró y regresó de manera silenciosa a Redwood City, como si nada hubiera ocurrido. El 20 de junio de 1974, el Hughes Glomar Explorer partió de Long Beach con rumbo al Pacífico Norte. Oficialmente iba a extraer minerales del fondo marino. En realidad se dirigía al lugar donde yacía el K-129. 2 semanas después, sin señales especiales ni anuncios, el buque se detuvo sobre el supuesto naufragio. Era 4 de julio, día de la independencia en EU. Los propulsores se encendieron y el barco quedó firme, flotando justo encima del secreto mejor guardado de la Guerra Fría: la subida. La tripulación empezó la parte más arriesgada: bajar tuberías de acero de 18 metros de largo, una tras otra, como si fueran piezas de un enorme mecano. Cada segmento se enroscaba con el siguiente hasta formar una especie de columna vertical de más de 3 millas de longitud. ¿Se imaginan la tensión de saber que un mal ajuste podía hacer que todo se viniera abajo? Con cada unión, el capturador Clementine descendía más y más hacia el fondo del océano. Horas que se convertían en días, hasta que al fin los reflectores iluminaron lo que buscaban: el casco destrozado de un submarino soviético oculto en la negrura absoluta del Pacífico. Los operadores maniobraron con calma. Ajustaron los brazos hidráulicos alrededor de la proa del K-129 y bloquearon las abrazaderas. Luego dieron la orden más esperada: comenzar el ascenso. El movimiento era desesperantemente lento, apenas unos metros por hora. Los cabrestantes iban subiendo la carga poco a poco, mientras los soldadores quitaban los tramos de tubería y los apilaban en cubierta. Pero no estaban solos. Pronto, un remolcador soviético, el SB-10, apareció en la zona. Dio vueltas, observando con binoculares cada detalle. ¿Qué hacían los americanos? La tripulación del Explorer, bien entrenada, actuó según el guión. Tiraron cubetas con rocas sobre la cubierta, como si realmente estuvieran recolectando nódulos marinos. Tras horas de tensión, el SB-10 se marchó, aparentemente convencido. Días más tarde, llegó el buque soviético Chazma, equipado con antenas de radar que giraban sin parar, como si midieran cada rincón del Explorer. Bajo cubierta, la CIA ordenó silencio total. Nada de transmisiones, nada sospechoso a la vista. Finalmente, el Chazma se retiró, desconfiado pero sin pruebas para intervenir. Documentos desclasificados después revelaron que los soviéticos sospechaban lo que ocurría, pero sus mandos nunca creyeron posible que alguien pudiera rescatar un submarino desde semejantes profundidades. Entonces llegó el desastre. Después de una semana de ascenso, lo impensable ocurrió. Varios de los brazos de Clementine, diseñados para sostener al K-129, se partieron sin previo aviso. El acero maraging del que estaban hechos era fuerte, sí, pero tenía un enemigo oculto: la fragilidad. Mientras otros metales se doblan bajo presión, este podía quebrarse de golpe. Y así fue. La carga cambió de peso. Los brazos no cedieron, simplemente se rompieron. Quebró la superficie. En cuestión de segundos, casi 2/3 del submarino se desprendieron y cayeron de nuevo al abismo. Las cámaras captaron cómo una sección de más de 30 metros se deslizaba fuera de la cuna y desaparecía en la oscuridad. Con ella se fueron el compartimento de misiles y la sala de cifrado. Solo la proa, de unos 12 metros, permaneció sujeta en el agarre mecánico. En la sala de control, la tripulación quedó en silencio absoluto, pero no hubo llamadas de auxilio ni alarmas. La fachada de la misión minera debía seguir intacta. Lo que quedaba del submarino siguió subiendo sin más incidentes.
meses, y a finales de agosto emergió finalmente a la superficie. La propia CIA lo resumió así en sus archivos: ningún país en el mundo había logrado levantar un objeto de este tamaño y peso desde tal profundidad. Una vez fuera, los técnicos aseguraron la proa sobre la Moon Pool con vigas improvisadas. Allí encontraron lo que tanto deseaban: 2 torpedos nucleares, instrumentos de sonar y piezas de navegación que permitían comprender la tecnología soviética. Pero había más: los restos de 6 marineros soviéticos, aún en sus puestos cuando el submarino se hundió. Los medidores de radiación mostraban cifras altas, así que los cuerpos fueron sellados en un ataúd metálico. La tripulación estadounidense, en un gesto solemne, rindió honores militares y entregó el contenedor al Pacífico, en una ceremonia grabada por la C-1A, y más tarde compartida con los rusos como muestra de respeto. El resto del viaje fue tranquilo. Ya en territorio estadounidense, los fragmentos recuperados desaparecieron en laboratorios secretos. Los metalúrgicos analizaron muestras de acero, los expertos en armas desmontaron los torpedos y los criptógrafos revisaron cada papel rescatado. Aunque las partes más valiosas, los tubos de misiles y la sala de cifrado, habían quedado en el fondo del mar, la CIA celebró el proyecto Azorian como un triunfo de espionaje e ingeniería. El secretario de Defensa, James Schlesinger, lo dijo claramente al presidente Ford: este episodio ha sido un gran logro estadounidense. La operación es una maravilla, técnicamente y en el mantenimiento del secreto. El precio del secreto. A inicios de 1975, parecía que la CIA había conseguido lo imposible. Habían levantado en silencio parte de un submarino soviético armado con misiles balísticos, y nadie fuera de la Casa Blanca, y Langley lo sabía. La tapadera del Hughes Glomar Explorer como barco minero había resistido 7 años sin grietas. Pero este éxito tenía un precio. Se convirtió en la operación encubierta más cara de la historia, sepultada bajo montañas de documentos clasificados y una red de engaños corporativos. Pero desde el principio, el supuesto secreto perfecto ya empezaba a levantar sospechas. Cuando el Glomar Explorer zarpó desde Pensilvania rumbo a las Bermudas en 1973, el Los Angeles Times ya olió que algo no cuadraba. En su artículo remarcaron que los periodistas no pudieron ver el lanzamiento y que no se reveló ni el destino ni la misión del barco. Raro, ¿no? Aunque aún no habían descubierto la verdad, los reporteros ya intuían que esa historia de minería de nódulos de Hughes tenía más sombras que certezas. Lo más grave era que en 1973, el legendario periodista de investigación Seymour Hersh, del New York Times, el mismo que destapó la masacre de My Lai en Vietnam, ya había descubierto absolutamente toda la operación. Tenía la bomba informativa en sus manos, pero el director de la CIA, William Colby, lo convenció cara a cara de no publicarla, apelando a la seguridad nacional. Así, durante casi 2 años, uno de los reporteros más feroces de Estados Unidos guardó silencio sobre lo que quizás fue el mayor golpe de espionaje del siglo XX. Y entonces llegó el error que lo echó todo a perder. Un simple robo en las oficinas de Los Ángeles de la Summa Corporation, fachada de Hughes para encubrir la operación, sacó a la luz documentos que apuntaban a algo demasiado extraño. Los periodistas del Los Angeles Times no tardaron en conectar los puntos. Había un escándalo enorme gestándose, y decidieron profundizar en esa historia minera que nunca había tenido sentido. La represa de silencio finalmente estalló en marzo de 1975. Time Magazine señaló a Jack Anderson como el primero en sacar la noticia, en una transmisión radial que sacudió Washington. Ignorando las súplicas desesperadas de Colby para frenar la publicación, Anderson se defendió diciendo: expertos de la Marina nos han asegurado que el submarino hundido no contenía secretos reales y que este proyecto, por lo tanto, era solo un desperdicio del dinero de los contribuyentes. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la historia estaba en todas las portadas del país y en la televisión nacional. Estados Unidos ya no podía ocultar más la verdad. La CIA estaba detrás de una operación ultrasecreta vinculada al misterioso barco de Hughes. Y lo peor, el costo era astronómico. $800 millones de entonces, más de 5.000 millones actuales, para una misión cuya utilidad y resultados la propia comunidad de inteligencia se negaba a confirmar. Las repercusiones políticas fueron fulminantes. El presidente Gerald Ford se mostró perturbado por la revelación, y en cuestión de días las consecuencias internacionales se hicieron notar. Los soviéticos entendieron al instante que los estadounidenses habían logrado recuperar algo valioso de su submarino desaparecido. El llamado Proyecto Matador, que iba a ser la continuación para rescatar el resto del K-129, fue cancelado en silencio antes siquiera de arrancar. El Código de Libertad de Información. La CIA quedó contra la espada y la pared.
El aluvión de solicitudes amparadas por la Freedom of Information Act, FOIA, sumado a la presión diplomática de Moscú, los obligaba a dar una respuesta. Admitirlo todo era suicida, pero negarlo por completo también lo era. Fue entonces cuando nació una frase que se volvería mítica en el mundo de la inteligencia: no podemos confirmar ni negar. La famosa respuesta Glomar se convirtió en el escudo oficial de la agencia para cada verdad incómoda que necesitaban enterrar. Aguantó durante décadas en los tribunales federales y con el tiempo fue imitada por múltiples organismos del gobierno. Pero las repercusiones inmediatas no fueron menores. El historiador M. Todd Bennett lo describió así: el incidente intensificó lo que antes eran guerras de inteligencia rutinarias. Acciones de represalia entre los servicios secretos soviéticos y estadounidenses. Incluso el propio Colby, director de la CIA, terminó por mostrarse en contra de celebrar la audacia de la operación. Reconoció: creo que no deberíamos haber puesto a la Unión Soviética bajo tal presión para responder. Y la represalia no tardó en llegar. Los soviéticos multiplicaron sus operaciones de vigilancia y comenzaron a bombardear la embajada estadounidense en Moscú con radiación de microondas, convirtiendo las instalaciones diplomáticas en un auténtico laboratorio de guerra electrónica. Pero incluso cuando la versión oficial salió a la luz, muchos se preguntaban: ¿era realmente toda la verdad o estábamos viendo solo otra capa de engaño? Time Magazine y documentos judiciales insinuaban que tal vez el proyecto Azorian no tenía como único objetivo al K-129, sino que también podría haber estado relacionado con espionaje submarino, intercepción de cables de comunicación o incluso la instalación de sistemas de vigilancia en las profundidades marinas. El historiador Vince Houghton sostiene que debemos dudar de la versión oficial del fracaso parcial. La idea general es que fue una misión fallida. La CIA ha permitido que esa idea se instale, pero ¿por qué no lo harían? Siempre digo, no tenemos idea de lo que realmente consiguieron. Y lo resume con una reflexión fascinante. No imagino a otro país en el mundo diciendo: hemos encontrado un submarino soviético a más de 3 millas bajo el agua. Vamos a robarlo. Fue tan audaz, tan ambicioso, que parecía condenado al fracaso desde el inicio. Y sin embargo, contra toda lógica, no fracasó del todo. Algo sí consiguieron. Exactamente cuánto del submarino fue recuperado y qué secretos siguen descansando en el fondo del Pacífico, tal vez jamás se sepa con certeza, porque después de todo, el océano aún guarda sus secretos.